Cuartos de la Champions, partidos ida 8 y 9 de abril. Bayern Múnich vs Inter. Gol de Lautaro Martínez. Puso el primero en el Bayern Múnich vs Inter por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Thomas Müller. Empata el partido para Bayern Múnich ante Inter. Gol de Davide Frattesi. Pone el segundo para Inter ante Bayern Múnich. Arsenal vs Real Madrid. Golazo de Declan Rice de tiro libre. Puso el primero para Arsenal ante Real Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Golazo de Declan Rice de tiro libre. Puso el segundo para Arsenal ante Real Madrid. Gol de Mikel Merino. Pone el tercero para Arsenal ante Real Madrid. PSG vs Aston Villa. Gol de Rogers. Puso el 1-0 para Aston Villa ante PSG por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Doué. Empató el partido para PSG ante Aston Villa. Gol de Kvaratskhelia. Puso el 2-1 para PSG ante Aston Villa. Gol de Nuno Mendes. Puso el 3-1 para PSG ante Aston Villa. Barcelona vs Dortmund. Gol de Rafinha. Puso el 1-0 para Barcelona ante Borussia Dortmund por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Lewandowski. Puso el 2-0 para Barcelona ante Borussia Dortmund. Gol de Lewandowski. Puso el 3-0 para Barcelona ante Borussia Dortmund. Gol de Lamine Yamal. Puso el 4-0 para Barcelona ante Borussia Dortmund. Partidos vuelta 15 y 16 de abril. Aston Villa vs PSG. Gol de Hakimi. Puso el 0-1 en el Aston Villa vs PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Nuno Mendes. Puso el 0-2 en el Aston Villa vs PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Tielemans. Puso el 1-2 para Aston Villa vs PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de McKean. Puso el 2-2 para Aston Villa vs PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Conce. Puso el 3-2 para Aston Villa vs PSG por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Dortmund vs Barcelona. Gol de Guirassy. Puso el 1-0 para Dortmund vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Guirassy. Puso el 2-0 para Dortmund vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Autogol de Bensebaini. Puso el 2-1 en el Dortmund vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Guirassy. Puso el 3-1 para Dortmund vs Barcelona por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Inter vs Bayern Múnich. Gol de Harry Kane. Puso el 0-1 en el Inter vs Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Lautaro Martínez. Puso el 1-1 para Inter vs Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Pavard. Puso el 2-1 para Inter vs Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Vir. Puso el 2-2 en el Inter vs Bayern Múnich por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid vs Arsenal. Atajada de Courtois en el Real Madrid vs Arsenal. Le atajó penal a Saka por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Saka. Puso el 0-1 en el Real Madrid vs Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Vinicius Jr. Puso el 1-1 para Real Madrid vs Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Gol de Martinelli. Puso el 1-2 en el Real Madrid vs Arsenal por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Inter ganó 2-1 en Alemania y luego empató 2-2 en casa. Con un global de 4-3, los italianos eliminaron al Bayern y aseguraron su lugar en semifinales. El Arsenal sorprendió al Real Madrid con una goleada 3-0 en Londres. En la vuelta, los ingleses volvieron a imponerse 2-1 en el Bernabéu y eliminaron al vigente campeón con un global de 5-1. El Barcelona goleó 4-0 en la ida y dejó casi sentenciada la serie. En la vuelta, Dortmund ganó 3-1 con triplete de Guirassy, pero el Barça avanzó con un global de 5-3. El PSG se impuso 3-1 en la ida en París, sacando una buena ventaja. En la vuelta, Aston Villa ganó 3-2 en Inglaterra, pero no le alcanzó y el PSG avanzó con un global de 5-4. Definidas las llaves, las semifinales serán Arsenal vs PSG y Barcelona vs Inter. Los partidos de ida se jugarán el 29 de abril. Si te gustó el resumen, sígueme para más videos.